Bienvenido, amigos, aquí en Mares Mexicanos. Espero que nuestros seguidores nos ayuden a divulgar esta labor que tenemos de divulgación científica por todos nuestros canales. Hoy recibimos al doctor Luis Calderón Aguilera del Centro de Investigaciones Científicas y Educación Superior de Ensenada, Baja California Sur. En este artículo titulado Arquitectura trófica como indicador de resiliencia y resistencia de ecosistemas en el Pacífico Este. En esta entrega, el doctor Luis Eduardo Calderón Aguilera narra que el objetivo de su equipo de trabajo fue explorar la madurez de los ecosistemas en el Pacífico mexicano bajo el supuesto que la arquitectura trófica en un ecosistema es un indicador de madurez y que existe una relación directa entre resistencia y la madurez y una relación inversa con la resiliencia. Ellos concluyeron que los ecosistemas del Golfo de California son altamente resilientes debido a que tienen un nivel trófico medio alto, una relación producción-biomasa alta y una relación ascendencia-capacidad moderada, y porque están sujetos a variaciones naturales de productividad. Vamos a ver esta entrevista, que la disfruten. Estamos muy contentos de recibirte y realmente queremos conocer sobre tu investigación que publicaste en Progress in Oceanography, en el número especial de Resiliencia del Golfo de California, sobre arquitectura trófica como un predictor de ecosistemas de resiliencia y resistencia en el Pacífico Este. Gracias, Jaime, un gusto estar con ustedes. A mí me gustaría que nos explicaras a la audiencia en general qué es la arquitectura trófica y cómo esa puede ser medida en términos de resiliencia y resistencia. ¿Qué diferencia hay entre resiliencia y resistencia? Sí, bueno, primero quiero poner en contexto el trabajo y la motivación de este trabajo, y luego voy a pasar a por qué arquitectura trófica y cómo la arquitectura trófica nos puede ayudar a entender un poco los conceptos de resistencia y resiliencia, ¿no? Para empezar, bueno, estamos aquí porque se trataba de evaluar la resiliencia del Golfo de California de alguna forma, ¿no? Este número especial creo que va a ser una piedra angular para entender no solamente el Golfo de California, sino muchos procesos ecológicos en muchas otras partes. Para entender resiliencia o para poder definir resiliencia, que es un término que se refiere a qué tan difícil es que cambie un sistema, y vamos a poner el ejemplo clásico de la canica en un valle y en medio de dos montañas, que para que la canica se salga del valle, pues se tiene que achatar la montaña o tiene que haber una fuerza superior grande que haga que esa canica salga. Entonces, vamos a decir que la resiliencia es la capacidad de un sistema de permanecer en cierto estado. El asunto en este trabajo es que nosotros en ese estado, como nunca podemos saber cuál es el estado prístino o el estado antes de cualquier perturbación, lo único que podemos nosotros hacer es comparar diferentes ecosistemas para tratar de descifrar cómo es que unos ecosistemas son más resilientes que otros. Y en ese sentido, la arquitectura trófica es la manera en la que podemos aproximarnos a comparar esas diferencias. Hace un momento hablaba yo de la analogía del valle y las montañas. Bueno, la arquitectura trófica, vamos a decirlo así, nos permite ser más, incluir más factores en esas montañas o en esos valles, en lugar de ser simplemente una curva y una, por así decirlo, una resbaladilla.
en realidad un ecosistema es mucho más complejo que eso. Entonces vamos a pensar que en lugar de una canica esférica, tenemos una estructura, sí, que es como una esfera, pero con ciertos aristas, y esos aristas pueden ayudar ya sea a permanecer o a salir de un cierto estado que le voy a llamar de equilibrio. ¿Qué es la resistencia? Supongamos que la resistencia sería la altura de la montaña. Entonces, si la montaña es muy alta, pues va a haber mucho trabajo, me va a costar mucho trabajo subir hasta la cima de la montaña para pasar a otro estado, ¿no? O caer en otro estado. Y la resiliencia es, yo quiero permanecer en este estado y por lo tanto quiero desarrollar estructuras que me permitan estar en ese estado. A esas estructuras que tienen una función le denominamos arquitectura trófica. ¿Y por qué arquitectura trófica? No entiendo. La arquitectura trófica es como en una comunidad de organismos quién come a quién, y me imagino que debe haber niveles, ¿no? O sea, las microalgas, el fitoplancton o productores son la base de la cadena alimentaria, y como eso se va construyendo a niveles alimentarios cada vez más altos, ¿no? Entonces cada ecosistema debe tener una estructuración diferente, ¿no? Me imagino que lo que ustedes están estudiando es cuál estructura es más resiliente y más resistente al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Lo dijiste muy bien, perfecto, Jaime, porque eso me permite centrar aquí todo el asunto de la estructura trófica. Efectivamente, la aproximación metodológica que usamos es a partir del flujo de materia y energía en el ecosistema, y eso está dado precisamente por lo que tú dijiste. A ver, yo necesito tener productores primarios como base de la trama trófica, y a partir de productores primarios, productores secundarios, y así sucesivamente, hasta llegar a depredadores tope. El foco de estudio es el Golfo de California. En el Golfo de California seleccionamos varios ecosistemas de diferentes tipos para poder tener una comparación más amplia. Y segundo, seleccionamos cuál es el efecto ambiental, le hace variables oceanográficas, y cuál es el efecto humano, le hace perturbaciones. El cambio climático, pues en realidad está inducido por el hombre, además de actividades claramente humanas y directas de efectos sobre el ecosistema, como la pesca y la contaminación. Entonces, recapitulando, paso 1, tenemos la necesidad de explicar la resiliencia o evaluar la resiliencia en el Golfo de California. Paso número 2, tenemos que seleccionar ecosistemas dentro del Golfo y fuera del Golfo que nos permitan hacer esa comparación. ¿Cuál fue la aproximación que utilizamos? Se conoce como grandes ecosistemas marinos o Large Marine Ecosystems. Entonces, la gran ventaja que tenemos, ahora sí que la localización geográfica de México, es que tenemos por un lado el Golfo de California, considerado un gran ecosistema marino en sí mismo, la corriente de California y el Pacífico Central Americano. Entonces tuvimos ahora sí que un poquito la suerte de tener 3 ecosistemas grandes marinos adyacentes entre sí, los 3 incidiendo en México, y además agregamos
2 islas oceánicas para poder tener un espectro de comparación más amplio, la isla de Cocos y las Islas Galápagos. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos arrecifes de coral, sistemas de surgencias, estuarios y lagunas costeras e islas oceánicas. Entonces, ya vamos a empezar a definir la estructura. Siguiendo lo que tú me decías, voy a empezar a hacer los fundamentos del edificio, productores primarios. Pero ya en esas comparaciones que hicieron, creo que eran 13 regiones, ¿no? Las que habían comandado. Son 13 ecosistemas. ¿Qué tanto el Golfo de California es resiliente comparado con fuera? ¿Resultó más resiliente o resultó menos resiliente? Pues, en general. Claro, pero fíjate que lo interesante, Jaime, nada más para responder a tu pregunta, voy a abreviar. La arquitectura, si tú tienes un edificio, tienes la base, tienes columnas, tienes pisos, losas, etc. Bueno, para responder a tu pregunta, nosotros, tomando en consideración el nivel trófico del sistema, la relación biomasa con la producción total, encontramos que el Golfo de California es más resiliente de los 3 tipos de grandes ecosistemas que consideramos. Resiliente, no resistente, porque la premisa, la hipótesis es que la resiliencia es inversa a la resistencia. Entonces, quiero enfocarme en tu pregunta para explicar cómo logramos determinar que el Golfo de California es más resiliente, seguido de la corriente de California. La corriente de California es un sistema de surgencias. Entonces ustedes imagínense, un sistema de surgencias es un sistema altamente productivo, pero también más fluctuante. Entonces, ¿qué tipo de organismos encontramos en un ambiente de surgencias? Pelágicos menores. ¿Cuáles? Sardinas, anchovetas, es decir, peces de menor tamaño, de ciclo de vida más corto, y por lo tanto se reproducen más rápido. Entonces, esa fue una característica interesante que nos permitió ver, nos permite suponer que el Golfo de California es más resiliente. Después de eso, le siguieron los ecosistemas del Pacífico Central Americano. Esos sistemas del Pacífico Central Americano, que incluye un arrecife de coral y lagunas costeras, bueno, son sistemas, si nos estamos moviendo al sur, piensa que son sistemas más estables desde el punto de vista, por ejemplo, de la variación anual de temperatura. Si pensamos en el Pacífico mexicano, estamos hablando de la costa de Guerrero, en el que la diferencia entre la temperatura máxima y mínima es de 3, 4, 5 grados, mientras que en el Golfo de California, por ejemplo en Bahía de Los Ángeles, va de 14 a 30. Es decir, hay 16 grados entre la temperatura máxima y la temperatura mínima registrada. ¿Te das cuenta cómo esa adaptación a esos cambios te permiten ser más resiliente? No, claro, y esos cambios son muy rápidos. Ahorita se me ocurre las Islas María, como eran una cárcel federal, pues, y no podían entrar personas ahí, básicamente las islas se mantenían ecológicamente pues, en buen estado, ¿no? Y ya desde el 2019 que ya se quitó la cárcel, ya está empezando a tener un manejo más turístico, pues tal vez las cosas pueden cambiar, ¿no? O sea, ahí entonces me imagino que ese tipo de estudios de estructura trófica pues ayudan a ver también cosas de manejo, ¿no? O sea, de cómo
tal vez la pesca está afectando al ecosistema como general o eso, ¿no? ¿Qué implicaciones crees que tiene tu estudio en el Golfo de California? O sea, parece que es buena noticia, ¿no? El Golfo de California es resiliente, más resiliente que otros ecosistemas. ¿Qué implica, para ti, qué implicaría eso para, digamos, el manejo de las pesquerías o eso? ¿Qué crees que pudiera ser la mayor implicación de tu estudio en esos términos? Esa es otra pregunta clave porque este enfoque de análisis de redes y construcción de modelos de balance de masas te permite hacer una evaluación, un manejo a nivel de ecosistema. Algo que se dice fácil, pero es muy difícil de implementar. Este trabajo te permite hacer lo que se conoce como un manejo ecosistémico real, porque te permite decir, ok, si yo disminuyo la biomasa, porque la pesca es afectación de biomasa, ¿no? Si yo extraigo biomasa de este sistema, la respuesta al ecosistema no va a ser solamente de las especies que tú saques, sino sobre la estructura del ecosistema. ¿Y qué sucede cuando sacas o extraes o disminuyes biomasa del ecosistema? Bueno, volviendo a la analogía con la arquitectura, tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero tener más espacio en mi sala. Y se te ocurre tirar una columna que era de soporte, que no era nada más de, digamos, de adorno, en tu sala, ¿no? Quitas una columna de soporte, pues quizá no se te va a caer la casa inmediatamente, pero la vas a dejar menos, ¿verdad?, resistente a un temblor o a cualquier otra perturbación. Pero pensando un poquito en lo que ha pasado en las últimas, sobre todo en la última década que vino ese calentamiento anómalo de la Mancha, bueno, en el Pacífico Norte, que aquí se detectó como un calentamiento regional, y después aunado con el Niño, que entonces de repente pues subió muchos años, al menos desde el 2013 hasta el 2016, condiciones pues anormalmente calientes para el Golfo de California. De alguna manera es buena noticia, ¿no? Que el Golfo de California tenga resiliencia y que puede resistir a esas cosas, pero mi pregunta es, ¿realmente será el Golfo de California resiliente al humano? O sea, tal vez al clima puede ser, pero será, considerando que el Golfo de California es rodeado por 11 millones de personas, que parece mucho, es muy grande, pero ¿cómo en los modelos ustedes pudieron ver el efecto de los humanos? Pues, o sea, ¿qué variables usaron para tratar de inferir eso? Lo que usamos fue el número de habitantes en la zona costera como un proxy de que si tú tienes muchos habitantes, pues tú tienes aguas residuales, tú tienes pesca, tú tienes descargas, tú tienes usos turísticos y de otro estilo que te van afectando. Entonces, otra vez utilizamos una variable proxy o variable indicadora, en este caso número de habitantes en la zona costera, bajo la hipótesis de que a mayor número de habitantes, mayor impacto. Entonces, el efecto de la pesca a través de cuáles son las capturas por lo menos reportadas en las oficinas de pesca más cercanas a nuestros ecosistemas estudiados y cuál es el número de habitantes que estaban por ahí, ¿no? En este tipo de enfoques, sobre todo cuando estamos hablando, como dije, desde el Alto Golfo de California hasta las Galápagos, pues tienes que buscar variables que encuentres, ¿verdad? En todos esos, para que lo puedas hacer comparables. Para finalizar,
¿hay alguna manera en que, o qué podríamos hacer nosotros como sociedad para de alguna manera ayudar a que los ecosistemas sean un poco más resilientes? ¿Hay realmente maneras de pensar si es posible este, ayudar a hacer las tramas tróficas un poco más resilientes, más resistentes? Yo creo que nuestro papel es, no podemos pensar tan inocentemente de que cerrar a la pesca o cerrar al turismo, nada de eso. Lo que tenemos que hacer es, pues ahora sí que poner reglas y respetarlas. Mm, Nosotros, tú y todos los que trabajamos en esto, pues damos los fundamentos técnicos, las bases científicas para que se consideren en estrategias de manejo que mm, busquen dos cosas, ¿no? El bienestar humano y la conservación de los ecosistemas, que en realidad no es una después de la otra, sino que no puede haber bienestar humano sin ecosistemas y claro. pues, los ecosistemas pues, proveen servicios ambientales, servicios ecosistémicos por los recursos que dan al humano. Claro, entonces está alineado con de hecho, con las iniciativas internacionales de la década del océano de la UNESCO, ¿no? Que quieren de alguna manera hacer más esfuerzos de investigación y acciones directas para el océano que queremos, ¿no? En el futuro, en 10 años, en el 2030, un océano mejor conocido, un océano más saludable, un océano más productivo. ¿Por qué no? O sea, productivo, pues productivos para la pesca y todo, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de los estudios que ustedes han hecho, porque son trabajos realmente de que han tomado décadas, han ayudado a entender cómo el Golfo de California de alguna manera está conformado y qué tan resistente es para todos esos cambios ambientales y climáticos. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto haber platicado contigo acerca de tu investigación. Es un trabajo de grupo, o sea, de muchas personas que Desde han luego. estado colaborando contigo para hacer estos trabajos complejos, ¿no? Y entender mejor el océano que tenemos los mexicanos aquí en nuestra zona económica exclusiva, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Luis, por todo tu apoyo y tu explicación acerca de estos modelos complejos, que bueno, ya con todas las analogías que hiciste ya quedaron más claras. Gracias. Gracias a ti, Jaime.